teoría no es solo el proceso de venta, es también la actitud que tiene que tener un vendedor, cuál es la psicología del cliente durante la venta, para luego, durante los pasos del proceso de venta, saber lo que está pasando, saber qué es lo que te está transmitiendo el cliente en cada paso y saber si puedes avanzar al siguiente paso del proceso de venta, si tienes que seguir diciendo o haciendo algo concreto en el paso en el que estás, si puedes avanzar o si tienes que retroceder en el proceso de venta. ¿Cómo sabes esto? Pues con cierta teoría sobre psicología del cliente, sobre, para saber qué decir y cómo decirlo, tienes que saber ciertas cuestiones sobre ti para quitarte esa actitud de persona introvertida que yo mismo tenía también y sacar esa actitud de vendedor durante la venta. Entonces, hay bastante teoría que hay que explicar y que hay que luego practicar, que es el punto en el que pones tú. Explicarlo sí, pero luego practicar. Porque sin la práctica, ya te digo yo, que no, sin la parte práctica, incluso haciendo, aunque sean simulaciones de venta o lo que sea con las personas, no he enseñado a nadie a vender. Mucha teoría, pero sin la parte práctica no terminan de tomar el control. Es ahí donde la mente fluye en el proceso de venta. Es donde, incluso aunque tengas un guión, aprendes a decir de una forma flexible a cada cliente la introducción que tienes en el proceso de venta, el primer paso del proceso de venta. Y aprendes a adaptarlo un mínimo a cada persona para que no solo sea una introducción genérica, sino que, pues, por diversos detalles que puedes tener, tanto en un primer contacto por chat como en un primer contacto presencial, pues por diversas cuestiones de tu producto, de lo que te diga el cliente en ese primer contacto, lo que sea, adaptas esta introducción. Sabes exactamente si puedes avanzar más rápido al segundo o tercer paso del proceso de venta o si tienes que hacer más trabajo en ese primer contacto. Porque en cada paso, ¿cuánto te tienes que parar? ¿Qué tienes que decir? ¿Cuánto tienes que regodearte en cada paso antes de poder avanzar al siguiente? ¿Por qué tienes que retroceder a lo mejor un paso previo del proceso de venta? Esto, cuando solo sabes los pasos del proceso de venta, no es suficiente. Tienes que ponerte en esta práctica y ver respuestas diferentes que te da tu perfil de cliente, no un perfil de cliente que yo me invente, porque luego cada vendedor tiene como sus objeciones típicas, dependiendo de su tipo de producto, a veces dependiendo de cómo uno sea su personalidad, suele dar un cierto tipo de respuestas durante la venta y ya él condiciona que los clientes van a tener más X tipo de objeción que otra. Entonces, esas son cuestiones que si no practicas la parte práctica de toda esta teoría, no vas a terminar de tomar el control del proceso de venta y de la venta. Entonces, bueno, tiene que ir de la mano esa parte teórica y esa parte práctica. Y hay un detalle que me comentaste, que yo cuando empecé a vender era una persona increíblemente introvertida. Es que yo no sabía, yo hasta los 18 años, yo no sabía relacionarme socialmente realmente. Yo no tenía una opinión de las cosas. Yo no sabía lo que me gustaba o lo que no me gustaba. Yo no sabía desarrollarme socialmente. Yo era el típico introvertido observador, que no es que no estuviera allí, no estaba con la cabeza vacía ni nada, pero sí que no era especialmente listo, y tengo que reconocerlo, pero sí que tenía ese potencial de llegar a ser espabilado, porque era observador y demás. Entonces, para mí el coraje que comentabas antes, esta actitud de vendedor, esta actitud extrovertida que hay que tener durante la venta o en el emprendimiento, o para muchas cosas en la vida, es algo que investigué, entrené y desarrollé como una habilidad. Yo soy introvertido. A día de hoy sí que tengo que reconocer que he sacado parte de mi personalidad extrovertida. Parte de esta facilidad de ser extrovertido ya es un poco innata en mí, porque llevo muchos años practicándolo y haciéndole. Ahora, como no es finjo ser extrovertido, cuando desarrollas una habilidad no estás fingiendo ser ese tipo de persona, estás sacando de tu interior tu versión de esa persona. Entonces, con el tiempo se hace un poquito más natural, te sale a veces sin pensarlo tanto. Pero para mí llegar a ser una persona, un líder, una persona extrovertida o un vendedor, un emprendedor, una persona que hace contenido, pues eso, esta personalidad un poco enérgica que puedo a veces transmitir, es algo que entrené, practiqué, desarrollé. O sea, es posible hacerlo. Todas aquellas personas que puedan tener este hándicap de tener una personalidad más introvertida, daros cuenta, es un proceso, pero es posible desarrollar esta actitud que te va a hacer ver más extrovertido, desarrollarte incluso, pues, como estoy haciendo ahora, desarrollar una serie de ideas de una forma fluida y natural, que no se sienta forzada, que se vea sociable, bien argumentada, y yo no sabía hacer nada de eso. Y recuerdo exactamente el proceso
de cómo aprendí a hacerlo y de cómo me entrené. Por eso puedo entrenar a las personas y por eso a día de hoy puedo ser un mentor, porque sé lo que es estar en lo más bajo y es lo que sé desarrollar y sé cómo y sé lo que es desarrollar una habilidad hasta un nivel más experto e incluso de como mínimo profesional. Es un mensaje esperanzador, ¿no? Para los introvertidos, ¿no? Claro. Como yo lo he Y sido y para creo los que lo que, y sigo para los que sean siendo. más extrovertidos, sí, Claro. sigue siendo. Y para los que sean Es, más extrovertidos, que también pueden mejorar su habilidad. O sea, es que a veces hay unas reglas que yo tengo que son reglas personales. Hay una que llamo el +1, 0 y -1. Y una persona que es introvertida y que necesita desarrollar algún tipo de función extrovertida, como puede ser la venta, que necesitas esta actitud un poquito más abierta y ser un poquito esta actitud sociable, está como en el -1. Es decir, no tengo esta habilidad y ni siquiera me sale cuando me esfuerzo. Entonces tengo que desarrollarla. ¿Eso qué significa? Que partes en un punto de hándicap, en un punto de desventaja, que te obliga a investigarlo, practicarlo y desarrollarlo. Y cuando por fin llegas al punto de tener la habilidad, tienes muchísimo más control de esa habilidad que una persona que tiene ciertas características innatas. Por ejemplo, lo que sería un 0 o un +1. Un -1 es una persona que nace con un hándicap en lo que sea, una dificultad para X. Una persona 0 es una persona que me lo propongo, consigo. Hago algo, consigo un resultado equivalente. Lo que sería el según hagas, consigues. Y luego una persona +1 sería una persona que es el típico perfil extrovertido. Es decir, es que yo soy yo simplemente, yo soy buen vendedor, vendo hasta mi madre, ¿no? Y luego los pones en un entorno de venta profesional y sin la formación que yo doy, una persona como puedo ser yo o una persona entrenada por mí los barre. Porque tienen ese algo natural, pero no están entrenados para entender y dominar y tomar el control del proceso de venta. Y saber exactamente lo que decir, cómo decirlo y cuándo decirlo para realmente tener el efecto productivo que vas a tener durante la venta para conseguir una determinada reacción en el cliente. Entonces, un -1 entrenado por mí va a ser muchísimo mejor vendedor que un +1 sin entrenamiento. porque hay, Así claro, se entiende bien siempre, el sí, sí, concepto. sí, está siempre ese el que tiene ese temor porque reconoce, o a veces porque es más modesto de lo que debería ser, pero reconoce que tiene esa debilidad, ¿no? Que no es tan extrovertido o tiene ese miedo. A veces es un tema de, hay un síndrome del impostor, ¿no? Es decir, no, yo no puedo, no lo puedo hacer, Sí, no, sí. no voy a ser nunca buen vendedor. Pero también está el otro, como dices, que dice, yo soy extrovertido y vendo mucho, pero uno ve y al final, oye, pero qué pésimo vendes, ¿no? Hablas de más, ¿no? No sabes cuándo callarte, no dejas que el cliente hable o no sabes escucharlo. Entonces, hay realmente O no habilidades que haces desarrollar. preguntas para que hable. Claro, exacto, exacto, totalmente.